Créditos a todos los autores de los fanfics que subí, los links a las historias estarán en el primer capítulo y en la descripción de la lista de reproducción a partir de ahora. Créditos al creador el fanfic Max Ayach. Prólogo elegir la protección. Yoku ex machina. Dedicatoria. Esta historia está dedicada a las increíbles personas que dirigen y contribuyen a la wiki de Bleach, porque de lo contrario el fin no existiría. La investigación de antecedentes sería mucho más difícil sin ella. Gracias. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Bleach. Las traducciones, y, por lo tanto, la mayor parte del diálogo de este prólogo, se tomaron de Bleach Mangas Cans Online o Spectrum Nexus. XXXX. El joven de pelo naranja se encontraba en una situación desafortunada. Un monstruo con media docena de enormes alas blancas, cada una con ojos y cabezas adicionales, lo sostenía dentro de un anillo brillante de poder con una sola mano parecida a una garra. Su gabardina negra estaba hecha jirones por la batalla, y aunque el daito negro en su mano derecha todavía estaba cubierto con la sangre del monstruo, la piedra en el pecho del monstruo había curado las heridas que había recibido después de cada nueva transformación. ¿Puedes oírme, Kurosaki Ichigo? Preguntó el monstruo. Su voz era apenas reconocible, una parodia retorcida de los tonos melosos del maestro manipulador que alguna vez había sido. Es cierto que en un momento destruiste la barrera entre el Shinigami y el hueco y te convertiste en un trascendental. Pero ahora, has perdido ese poder que alguna vez tuviste, una mera sombra de tu antiguo yo. Tal como eres ahora, no eres incluso vale la pena asimilarlo y comprenderlo. Te encontrarás con la muerte por mi mano trascendental, y mi muerte invocará la separación completa de las existencias vulgares de Shinigami y huecos. Estás acabado, Kurosaki Ichigo. El joven simplemente había estado flotando, su largo cabello naranja cubriendo sus ojos. Por fin, la diatriba del monstruo parecía haber terminado, y su audiencia habló por primera vez desde su captura. ¿Acabado? Levantó levemente la cabeza, permitiendo que el monstruo viera sus ojos ámbar, tranquilos y confiados a pesar de su precaria posición. ¿Es todo lo que tienes? Y con un solo movimiento de su espada, el círculo de luz atrapante fue borrado, y el joven quedó libre. Pongamos fin a esto, Aizen, dijo en voz baja. Estoy harta y cansada de tu lógica. Esto terminará con un golpe final. Podría haber usado Mugetsu. Habría terminado la batalla, de manera decisiva, pero, no podía olvidar a un joven en su mundo interior, un joven que solo tenía tristeza detrás de su espada. Volvieron a ser un alma. Sus poderes de Shinigami huecos habían sido reabsorbidos. Ahora, eran solo él mismo. Humano, tal vez. Ya no estaba realmente seguro. Lo que quería proteger eras tú, Ichigo eran un solo ser. ¿Era egoísmo querer protegerlo a cambio? ¿Era cobardía no desear usar una técnica que silenciaría la parte de su alma en la que se había convertido el joven? No. No, incluso si ese chico nunca hubiera existido fuera de su propia mente, incluso si la mitad de Tensa Sangetsu había intentado repetidamente sacarlo de su trono, era alguien que no debería morir. El autosacrificio no debería ser un asesinato. Kurosaki Ichigo eligió proteger. Imposible. El monstruo de repente gritó. Ichigo no pudo evitar comparar a la criatura con el tranquilo y confiado ex capitán al que había reemplazado. No estaba seguro de si era la fusión con el Ogyoku, o simplemente la propia locura de Aizen que salía a la luz ahora que estaba tan cerca de su objetivo, pero estaba claro que la asombrosa habilidad de Aizen para estar varios pasos por delante de la oposición había sido neutralizado sin ninguna acción por parte de Ichigo. Ichigo se preparó, llamando a Getsuga Tenso y manteniéndolo dentro de Tensa Sangetsu para mejorar el poder de la hoja. ¿Cómo puede ser tal cosa? ¿Cómo puede un simple humano superarme? Ichigo golpeó. Solo los más grandes maestros del paso relámpago podrían haber tenido siquiera un vistazo de los rápidos eventos que siguieron. En un instante, Ichigo estaba frente a Aizen, su espada apuntando hacia arriba mientras los ojos de Aizen se abrían con miedo repentino. En el segundo instante, Tensa Sangetsu atravesó su barbilla y entró en el cerebro de Aizen. En el tercer instante, Ichigo soltó el Getsuga. Tenso sostuvo dentro de la hoja. En el cuarto instante, la explosión de energía debería haber destruido a Aizen más allá de cualquier esperanza de regeneración. No lo hizo, porque en el tercer instante y medio, el Ogyoku respondió al miedo de sus anfitriones y dejó escapar un pulso de energía que se conectó con el alma de su anfitrión y con las almas unidas a su anfitrión, es decir, el alma de Aizen. Espada y el alma de la espada apuñaló el cuerpo de Aizen. En el cuarto instante, fueron empujados. XXXX.
Investigué cuidadosamente todo lo que Urahara Kisuke alguna vez lo hizo, explicó el hombre de rostro agradable, cabello castaño y anteojos, porque implantar objetos extraños en un espíritu es una técnica que inventó. Entonces, naturalmente, el procedimiento de extracción también debe estar oculto en algún lugar de sus registros de investigación. Metió su mano en el pecho de la pequeña mujer de cabello negro que temblaba frente a él y extrajo una pequeña bola negra incrustada dentro de un cristal transparente. Lo levantó frente a sus ojos. Así que este es el Ogyoku, eso fue lo más lejos que llegó antes de que tanto él como el niño que yacía cerca de sus pies comenzaran a gritar. XXXX. Nota del autor. Y así comienza mi viaje esperanzadamente original hacia la ficción de Bleach que viaja en el tiempo. Tengo planeados unos 12 capítulos. Los primeros 4 capítulos y partes significativas del medio están escritos y el final está presentado, por lo que puedo decir con razonable confianza que el fic estará terminado, a diferencia de casi todos los otros fic de viajes en el tiempo que he visto, y puedo garantizar actualizaciones semanales durante al menos el primer mes. Aunque casi todo el diálogo de este capítulo fue del manga, esta es la única vez que sucederá, y todos los demás capítulos serán varias veces más largos. Ichigo y Aizen compartirán información libremente, e Ichigo cambiará todo lo que pueda. Mencionaré eventos del manga, las películas y los arcos exclusivos del anime, aunque la ficción comenzó antes de que comenzara el arco del agente perdido en el manga. Qué tonto, pensé que la serie había terminado cuando perdió sus poderes. El fic solo tendrá parejas de romance canónico, pero, como el propio Tite Kubo, explotaré alegremente el romance unilateral e insinuado con fines humorísticos o dramáticos. Y, como adelanto de lo que considero el momento más increíble del capítulo del próximo sábado. Dígame, capitán comandante. ¿Qué se necesitaría para obligarlo a liberar su Bankai? No la derrota total de sus fuerzas, lo sé. Ni siquiera la destrucción inminente de todo lo que ha trabajado durante toda su vida. ¿Algo más personal quizás? ¿Los hombres que amabas como a tus propios hijos? Capítulo 1. El fin de la hipnosis. Advertencias. Lenguaje inapropiado en general. Escribo personajes que dicen palabrotas con bastante libertad. El hueco, en particular, tiene la boca sucia. La clasificación T de este fic es la que consideré apropiada por el nivel de violencia y referencias sexuales, pero un revisor señaló que las palabrotas también deberían tenerse en cuenta. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Bleach gracias a todos los que han revisado /favorito /alertado el prólogo. XXXX. Así que este es el Ogyoku, eso fue todo lo que consiguió antes de que tanto él como el chico que yacía cerca de sus pies empezaran a gritar. XXXX. Hubo un pulso negro del Ogyoku, y 2 corrientes de oscuridad se conectaron desde la piedra a Aizen e Ichigo. Los gritos continuaron mientras los dos hombres sentían el horrible y punzante dolor de sus almas al ser sobrepasadas mientras el Ogyoku transfería lentamente sus seres futuros a sus cuerpos actuales. Aizen había dejado caer a Rukia, que era incapaz de levantarse por sí misma debido a su presión espiritual y al agujero que se cerraba rápidamente en su pecho. Finalmente, el dolor cesó. Sin embargo, tras un breve y horrible momento de silencio, Rukia se dio cuenta de que una presión espiritual muy familiar había desaparecido por completo. Ichigo. Aizen respiraba con dificultad, con los ojos muy abiertos mientras se adaptaba al repentino cambio de sus posiciones y a su regreso a la forma humana y a una condición mental estable. Al oír el grito de Rukia, miró al chico de negro al que, hace unos minutos, ahora, había cortado casi por la mitad. Kurosaki Ichigo, murmuró. Qué interesante había sido el chico. El hijo de un poderoso Shinigami y una humana, nacido con la capacidad espiritual de un Shinigami y el potencial ilimitado de un humano. La adición de los poderes huecos solo había sido una ventaja añadida. Si no los hubiera tenido ya, Aizen probablemente habría dispuesto que Ichigo los adquiriera solo para ver qué pasaba. Había sido divertido impulsar su desarrollo y ver cuántas barreras podía romper el chico en su arrogante suposición de que nada era imposible. Tal vez haya ido demasiado lejos. Los ojos de Aizen se entrecerraron cuando la figura en el suelo empuñó su espada. Un daito negro con una cruz torcida como empuñadura y una larga cadena enrollada alrededor del brazo desnudo de su portador. Él conservó sus habilidades y yo no. ¿Por qué? Aizen había alcanzado el límite del potencial de un Shinigami hace mucho tiempo. Sus nuevos poderes se habían manifestado a partir de su fusión con el Ogyoku, lo que aún no había ocurrido. La nueva apariencia y los poderes de Ichigo eran partes intrínsecas de su alma, y se habían transferido con el joven.
El cuerpo de Ichigo, sin embargo, había conservado las heridas que había ganado en este tiempo, y ahora no era rival para él. Te lo dije una vez, Kurosaki, reprendió Aizen, tu columna vertebral es lo único que te mantiene unido. Es estructuralmente imposible que te muevas. Sin embargo, si te hace sentir mejor, puedes arrodillarte mientras te mato. Se dirigió hacia Ichigo, que efectivamente estaba luchando por ponerse de rodillas, con una mano usando su espada como muleta y la otra en su estómago, sujetando la herida abierta. Aizen levantó el Kyoka Suigetsu y lo bajó, con la intención de dividir al chico a lo largo. Su espada fue detenida por la mano que había estado en el estómago de Ichigo. Hizo un ligero corte en la piel pero no hizo más daño, y Aizen se encontró con los ojos de Ichigo por primera vez en esta línea temporal. Seguían siendo confiados. Y entonces la espada de Ichigo se levantó, y Kyoka Suigetsu se partió en dos trozos, y el trozo más pequeño se quedó en la mano de Ichigo. Ichigo estaba tocando su espada, y lo había hecho antes de que Aizen liberara su Shikai. Acababa de perder cualquier posibilidad de poner a Ichigo bajo hipnosis en esta batalla. Getsuga tenso. Aizen dio un paso de gigante en cuanto escuchó el comienzo de la frase, pero no fue lo suficientemente rápido como para salir del alcance de la explosión. Quedó con un profundo corte en el pecho y en el brazo de la espada, y siseó de dolor desde el otro lado del campo de batalla antes de sellar bruscamente los cortes con una ola de kido curativo. ¿Cómo lo has sabido, chico? Te alcancé justo antes de que Jin te apuñalara. No podía sentirme, y el reiatsu de papá era lo suficientemente débil como para que tampoco lo notaras. Escuché toda vuestra conversación. Conozco la debilidad de tu espada. No voy a perder contra ti. Ichigo se puso de pie por primera vez, usando Tensa Sangetsu como muleta para alcanzar sus pies, antes de ponerse de pie por su propia fuerza, la mano con el fragmento de espada en su estómago, la otra en posición de guardia. La pérdida de sangre había cesado, del mismo modo que sus heridas en la pelea con Saraki, hace apenas unos días, se dio cuenta, habían dejado de sangrar temporalmente, pero el corte en el centro de su cuerpo seguía presente y dificultaba sus movimientos. Mírate, Kurosaki Ichigo. Apenas puedes mantenerte en pie, dijo Aizen, con una ligera sonrisa en el rostro, ¿y crees que eres capaz de derrotarme? Aprende tu lugar, chico Ryoka. Y con eso, aceleró hacia Ichigo demasiado rápido para que Rukia lo siguiera. Se enfrentaron, una, dos y otra vez. La única evidencia de que estaban intercambiando golpes era el sonido de las espadas al golpear y el ocasional parpadeo de blanco y negro cuando un golpe era bloqueado, dejando las espadas momentáneamente inmóviles. Finalmente, ambos se detuvieron, respirando con dificultad y con nuevas colecciones de heridas. Sin embargo, Ichigo era claramente el que estaba peor. Volvía a sangrar por el estómago y se apoyaba en su espada simplemente para mantenerse en pie. Te estás retrasando, Kurosaki. Tus heridas te han alcanzado por fin, pues incluso un ser trascendental está limitado por las leyes de la realidad. Morirás por mi mano, y yo seguiré superando el nivel que has alcanzado. Ningún humano me superará jamás, afirmó Aizen. Acabaré con esto, como has dicho con tanta arrogancia, con un último golpe. Preparó su espada. Espera. La única palabra silenciosa fue todo el anuncio que el orador necesitaba, y Kuchiki Byakuya apareció entre los dos combatientes, de espaldas a Ichigo. Retírate, Kurosaki Ichigo. Esta no es tu pelea. Nii-sama. Rukia, que había estado observando la pelea con horror, ¿cómo se había hecho tan fuerte Ichigo? No podía estar más aliviada. Aizen se limitó a enarcar una ceja. Kuchiki Taicho. Debo decir que este es un rescate mucho menos dramático que la última vez. ¿Crees que puedes salvar al chico? Podemos, anunció Yoruichi, apareciendo de repente con una daga en el estómago de Aizen. No te muevas, o perderás la cabeza, terminó Soifon, con su espada en la garganta. Aizen simplemente sonrió. De repente, Yoruichi gritó. Luego, en un instante, estaba tirada en el suelo con un enorme chorro de sangre saliendo de su garganta. En menos de un segundo, se detuvo, dejando una herida abierta donde estaba su yugular, mientras Soifon y Byakuya miraban incrédulos. Shion Yoruichi estaba muerto. Yoruichi-sama. Gritó Soifon. Se congeló un instante, inexcusable, para la comandante de Onitsukido, pero había sido tan repentino, y luego golpeó. Nigeki Kesatsu. Su espada fue rápida y dio en el blanco, el primer golpe fue directo al pulso de Aizen. Solo tuvo un segundo para darse cuenta de que no había penetrado en su piel antes de que la oscuridad descendiera. Bankai, Senbon Sakura Kageyoshi.
La voz de Byakuya no vaciló al ver a Soifon salir volando con su propio chorro de sangre, pero su angustia por las muertes de su amigo de la infancia y de su colega se hizo evidente en la extrema prisa con la que empujó los pétalos de Sakura hacia Aizen con ambas manos, apenas permitiendo que se formaran antes de ser enviados. Sin embargo, antes de que llegaran a él, el capitán de la quinta división desapareció. Ilusión, pensó Byakuya, alarmado, mientras empezaba a girar para recibir el golpe del destello que había aparecido de repente en el rabillo del ojo. Nadie es tan rápido, antes de correr la misma suerte que Yoruichi y Soifon. Los restantes capitanes y ayudantes de capitán de la Sociedad de Almas llegaron al caer y vieron a 3 de sus mejores yaciendo en charcos de su propia sangre. Jin y Tosen habían sido capturados casi sin previo aviso, con Matsumoto sosteniendo una espada en la garganta de Jin y Sagi en la de su capitán. En el fondo, Hidambo y Kukaku habían llegado y estaban luchando contra los 3 guardianes restantes, tratando de evitar que acudieran en ayuda de Aizen, mientras los 2 amigos más antiguos de la Sociedad de Almas se movían simultáneamente para derribar al capitán rebelde mientras este comenzaba a dirigirse hacia el chico de negro, que sensiblemente retrocedió para dejar espacio a los refuerzos. Hiromi. Blanco. Kyoraku gritó con gravedad, mientras que por encima de él Ukitake comenzó el encantamiento para el hado 63. Raiko. Después de tantos siglos no era necesario que coordinaran la estrategia de antemano. Hiromi era un juego basado en los colores. Shunsui podía invocar cualquier color, y entonces solo podía golpear con ese color a su oponente. El problema era que el ataque no hacía nada a menos que Kyoraku también estuviera en peligro. Para infligir el máximo daño, tanto él como su oponente debían tener una gran cantidad de ese color en sus cuerpos. Por la naturaleza del Shikai de Kyoraku, Ukitake no podía participar en el juego mientras este se desarrollaba, pero podía disparar desde lejos. Kyoraku y Aizen llevaban puestos aorris blancos de cuerpo entero. Si el Kido dejaba una abertura, incluso el más mínimo golpe en el torso de Aizen sería debilitante. Por supuesto, pensó secamente Kyoraku, lo contrario también es cierto. Salpicado en los huesos de la bestia. Torre afilada, cristal rojo, anillo de acero. Muévete y conviértete en el viento, detente y conviértete en la calma. El sonido de las lanzas guerreras llena el castillo vacío. Una enorme ola de energía amarilla salió de la mano de Jushiro y salió disparada hacia Aizen, que simplemente levantó el brazo para protegerse la cara. Al instante, Shunsui atacó con ambas espadas. Su primer, segundo y tercer golpe fueron bloqueados, pero el cuarto se le escapó, dando un golpe de refilón en el brazo levantado, donde estaba cubierto por el aori de capitán de manga larga de Aizen. El golpe no tuvo efecto. Imposible, pensó Kyoraku, mientras el suave golpe de vuelta de Aizen le golpeaba en el torso con la fuerza de 100 Sanpakuto, está cubierto de blanco, ¿por qué no? Shunsui. Gritó Ukitake, viendo a su mayor amigo caer con el torso casi hundido, mientras, a un lado de la batalla, Ise Nanao gritaba horrorizado. Sus ojos se abrieron de par en par cuando, al igual que Byakuya, su único aviso del ataque que se avecinaba fue un parpadeo en la esquina de su visión antes de que la palabra se oscureciera. Retírense. Que todo el mundo se retire de la colina, ordenó el Soutaicho. Había soltado su espada durante el ataque de Shunsui, y los capitanes asistentes cercanos a él, incluido el suyo, ya se habían movido para evitar ser asfixiados por su enorme reiatsu. Ahora, obedientemente, todos se alejaron, llevándose a Rukia, Renji y Komamura con ellos. Solo Yamamoto, Aizen, Jin, Tosen e Ichigo quedaron de pie en la colina Sokyoku. Yoruichi, Soifon y Byakuya yacían desparramados en varias posiciones por la meseta, y Ukitake estaba arrugado encima de Kyoraku a los pies de Aizen. Alrededor del capitán comandante, las llamas ardían, el calor abrasaba la tierra y borraba las nubes del cielo. ¿Necesitas una mano, Aizen Taicho? Ichimaru Jin, ahora libre de nuevo, llamó alegremente. No, gracias, Jin. La situación está bastante controlada, dijo Aizen con calma, limpiando un poco de polvo de sus gafas, mientras gigantescos muros de llamas rodeaban la zona, separando a los capitanes traidores entre sí y dejando a Yamamoto y Aizen de pie en lados opuestos del círculo de llamas más grande. Yamamoto, con el pecho desnudo y la barba ondeando en sus ondas de calor, se situó de forma protectora frente al círculo de llamas más pequeño que rodeaba al objetivo de Aizen. El chico, apenas consciente, se apoyaba en su espada, siendo su pelo la única parte de él claramente visible por encima de la pared y apenas distinguible de las llamas que le rodeaban. Bajo control, ¿verdad? Cachorro arrogante. No creas que seré derrotado tan fácilmente como mis tontos estudiantes.
Dígame, capitán comandante. ¿Qué haría falta para obligarte a liberar tu Bankai? Preguntó Aizen, mirando los cuerpos a sus pies. No la derrota total de tus fuerzas, lo sé. Ni siquiera la inminente destrucción de todo aquello por lo que has trabajado toda tu vida. Algo más personal, quizás. ¿Los hombres que amabas como a tus propios hijos? Con 2 movimientos, su espada, aún rota en 3/4 partes de su longitud, cortó el cuello de Kyoraku Shunsuyo Yukitake Jushiro. Un segundo después, pateó sus cabezas hacia el centro del campo de batalla. La sangre de Ukitake manchó su larga cabellera blanca, y la cabeza de Kyoraku seguía en su sombrero. Hubo un largo momento de silencio mientras Yamamoto Genrisa y Shigekuni, Soutaicho del Gote y 13, contemplaba los cadáveres decapitados de sus 2 mejores alumnos, Bankai y Yuchigami. Hacía mucho tiempo que el capitán comandante no tenía un motivo para liberar su Bankai, y los únicos Shinigami en activo que lo habían visto eran los 2 hombres que yacían sin cabeza a los pies de Aizen y la mujer que intentaba mantener con vida a Itsugaya Toushiro y Jinamori Momo. Las especulaciones sobre su forma habían coincidido en general en que el Zanpakuto más poderoso de tipo fuego sería similar al Daiguren Irimaru, el Bankai de Itsugaya Taicho y el más poderoso de los Zanpakutos de tipo hielo. La mayoría de los Shinigami esperaban un dragón gigante hecho de llamas, que rugiera con fuego y redujera toda la creación a cenizas. Estaban parcialmente en lo cierto. Tomó la forma de un dragón, pero no un dragón de fuego. La tierra se abrió entre los combatientes, y desde las profundidades del mundo surgió el Bankai de Soutaicho. Era un dragón oriental hecho completamente de obsidiana negra, la forma solidificada de la lava. El magma fundido rodaba por su espalda y provocaba incendios dispersos donde las gotas golpeaban la superficie de la colina de la ejecución. Las grietas rojas en la superficie negra de su piel reflejaban las numerosas cicatrices brillantes del cuerpo de Yamamoto, y sus ojos eran del mismo carmesí hirviente que el charco de lava del que había salido. Cuando emergió por completo, Iyuchigami levantó la cabeza y rugió. El propio Yamamoto se había vuelto aún más temible. Su presión espiritual había aumentado enormemente. Si alguien que no fuera de la clase capitán hubiera estado en el campo de batalla, habría sido aplastado. Así las cosas, Jin, Tosen e Ichigo estaban arrodillados en el suelo, luchando por respirar. Solo Aizen era capaz de mantenerse erguido, aunque sus movimientos y su respiración parecían forzados y espasmódicos. Yamamoto lo miró con calma. En 1000 años, no ha nacido ningún Shinigami capaz de resistir toda la fuerza de mi presión espiritual. Tú no fuiste una excepción, muchacho. ¿Qué te has hecho? Preguntó. Nada, todavía, respondió Aizen. Podrían haber estado charlando mientras tomaban el té, por toda la emoción que había en sus voces. Con el tiempo destruiré las barreras que me retienen, y me convertiré en un ser trascendental. Sin embargo, para que lo consiga, el niño que está detrás de ti debe morir. Si primero debo matarte a ti para llegar a él, que así sea. No seas tan engreído, infante. No se molestó en decir una frase de ataque. Él y su Zanpakuto llevaban miles de años juntos, y se conocían bien. El dragón negro disparó un chorro de lava hacia Aizen. Justo antes de que le alcanzara, el Reiatsu de Aizen se disparó. Los ojos de Yamamoto se abrieron de par en par y se tambaleó al sentir los bordes exteriores de una fuerza que apenas era capaz de comprender, una completamente diferente al Reiatsu familiar de su capitán de quinta división que estaba literalmente cubriendo el campo de batalla. Bajo la corriente de lava, se formó una cúpula del tamaño aproximado de una tienda de campaña, lo suficientemente alta como para albergar a un hombre de pie y lo suficientemente ancha como para acomodar un cuerpo estirado. La lava se enfrió al instante en la superficie formada por el Reiatsu de Aizen, y el hombre quedó cubierto por un cuenco volcado de obsidiana negra. Desde el interior del cuenco, la presión espiritual desapareció. Yamamoto preparó su espada y su Bankai. De un solo golpe, el cuenco se partió por la mitad, y Aizen se mantuvo ileso sobre los cuerpos sin cabeza de sus compañeros capitanes. Desde lo alto, comenzó un fuerte zumbido. Esto termina ahora, capitán comandante, afirmó Aizen, adoptando una postura de kendo tradicional. En un instante, se puso en movimiento. Sin embargo, a diferencia de Byakuya Yukitake, Yamamoto estaba lo suficientemente lejos y era lo suficientemente hábil con el paso de los flashes como para poder ver las acciones de Aizen y responder. El dragón negro se interpuso entre los 2 hombres vestidos de blanco más rápido de lo que se pensaba, pero Aizen pasó a través del dragón sin ni siquiera frenar, dejándolo en 2 trozos de roca y magma fluyendo detrás de él.
La propia postura de Kendo de Yamamoto hizo que su espada se encontrara con la de Aizen, y sus espadas se encontraron con un grito y un destello de chispas. Con un único giro de increíble fuerza, Aizen sacó las espadas de ambos de entre sus cuerpos con una mano, dejando a Yamamoto abierto para atacar, y con su mano libre. Con su mano libre, empujó a Yamamoto hacia atrás 10 pasos, justo antes de que un hado 90. Ataúd negro, perfectamente ejecutado, cayera sobre el lugar donde habían estado parados. Desgraciadamente, dijo una voz familiar desde el muro de llamas situado directamente detrás del Soutaicho, no puedo impedir que se siga lanzando la negación. Mientras hablaba, 3 haces de luz dorada descendieron desde las grietas del cielo y se posaron sobre las 3 figuras arrodilladas. Detrás de las aberturas rasgadas en el cielo, se veían decenas de menos grandes. Cuando el rayo dorado golpeó al Ryoka vestido de negro, su forma cambió para revelar a Aizen, con su aori blanco sucio y cubierto de sangre, sin gafas, con el pelo revuelto y con un profundo corte en el torso izquierdo que reflejaba a medias el que había fingido tener al hacerse pasar por el joven invasor. La hipnosis terminó. Yamamoto se volvió, con los ojos muy abiertos, para observar el campo de batalla. Su banca se estaba recuperando rápidamente del ataque, mientras la lava fundida que servía de sangre al dragón conectaba las 2 mitades y se endurecía para formar una nueva capa de obsidiana, dejando al dragón ileso e incluso más largo que antes. Ukitake y Shunsui estaban enteros. Ukitake incluso estaba consciente y luchaba por sentarse. La garganta de Yoruichi no estaba cortada, y también había recuperado la conciencia y había llegado a ponerse de rodillas, tambaleándose y acunando una mano. Byakuya y Soifon seguían inconscientes, pero estaban claramente vivos. La única sangre estaba en el aori de Byakuya y hacía tiempo que estaba seca. Todos se esforzaban por respirar bajo la presión del Reiatsu de Yamamoto, y con un pensamiento dejó de lado el Bankai y volvió a sellar su espada. El dragón se hundió de nuevo en el charco de lava del centro de la colina de la ejecución. Con el tiempo se enfriaría hasta convertirse en un segmento perfectamente circular de obsidiana negra. ¿Ilusión, toda ella? Entonces, ¿cómo los golpeó? No. El hombre detrás de los golpes era real. Solo tenía la cara equivocada. Cuando se volvió para enfrentarse a los traidores, la duración del Kido se agotó y el ataúd negro se disipó, dejando que la Ryoka de pelo naranja que Yamamoto había creído proteger cayera de bruces. Yamamoto se acercó para permanecer junto al joven guerrero mientras los capitanes asistentes de la Sociedad de Almas, acompañados por un Komamura ya consciente, regresaban al campo de batalla y, en su caso, se separaban para reunirse con sus respectivos capitanes. Ise Nanao comenzó rápidamente un kido curativo en el pecho de Kyoraku. Junto al capitán comandante, la Ryoka gimió y tosió una bocanada de sangre, murmurando mierda, ¿sigues vivo, Kurosaki? Dime, ¿qué hace falta para matarte? Se está convirtiendo en algo bastante molesto, dijo Aizen de forma genial mientras se alisaba el pelo. Bajo él, el suelo se resquebrajó y el segmento sobre el que estaba Aizen se elevó en el aire. Bastardo, murmuró el chico, poniéndose de rodillas. Los ojos de Yamamoto se detuvieron en la herida abierta en el estómago del chico, claramente visible bajo los restos de su abrigo, al que solo le quedaba el brazo izquierdo y un poco de tela. No estaba seguro de cómo el chico seguía vivo, y mucho menos se movía. La herida no sangraba, pero eso podía deberse simplemente a que no había más sangre que perder. La cara del chico estaba increíblemente pálida, lo que hacía que su pelo naranja vibrante pareciera aún más chocante. Acuéstate, muchacho. La 4ª división llegará pronto y te tratarán. Ese rayo de luz se llama negación. Los menos lo utilizan para rescatar a sus compañeros. Una vez que esa luz es lanzada, el área dentro de la luz se convierte en una dimensión completamente separada e impenetrable desde el exterior. Desde el momento en que esa luz descendió, Aizen quedó fuera de nuestro alcance. ¿Solo desde el exterior? ¿De verdad crees que la 4ª división será capaz de tratarlo, Yamamoto? Preguntó Aizen, casi con desgana, desde su posición ligeramente por encima de la altura de la cabeza. A un lado, el suelo bajo los pies de Jin y Tosen se resquebrajó y también comenzó a levantarse. Ignorado por casi todo el mundo en favor de la acción principal, comenzó un acalorado intercambio entre dos amantes, que culminó con una disculpa del hombre que abandonaba a la mujer por razones que ella no podía entender. Después de todo, continuó Aizen, sonriendo a Ichigo, que lo miraba de rodillas, para tratar a un Shinigami, el sanador tiene que ser capaz de sentir el reiatsu del paciente. Tú no tienes a nadie capaz de tratarlo, ni siquiera de tocarlo. La esencia de ser trascendental, Kurosaki, es estar solo. Adiós, Kurosaki Ichigo.
Muere en paz. He ganado. Junto a Yamamoto, el chico maldijo. Gilsan, ayúdame a levantarme. He dicho que te quedes abajo, niña. Conserva tus fuerzas. Tiene razón, si no puedo sentir tu Reiatsu, es poco probable que nuestros sanadores puedan hacerlo. Tendrás que seguir viva hasta que encontremos la forma de tratarte. El capitán comandante se sobresaltó al oír el nombre familiar de alguien que había conocido hace 5 minutos por el lado equivocado de una espada, pero lo ignoró para pronunciar la brusca reprimenda. Ayúdame a levantarme o los perderás a todos. Yamamoto parpadeó, pero extendió el brazo de Ichigo para ayudarle a ponerse en pie. Y no me toques, pero el chico llegó demasiado tarde, ya que Yamamoto apartó la mano con un siseo, con los dedos quemados casi hasta el hueso por el simple hecho de enroscarse en su brazo. Lo siento, murmuró, mientras alcanzaba el hombro de Yamamoto con su brazo cubierto y lo utilizaba como muleta, teniendo cuidado de evitar cualquier contacto entre la piel desnuda. Jin. Llamó tan fuerte como pudo, poniéndose un brazo sobre el estómago, donde su herida empezaba a sangrar de nuevo. No sé cuánto de los últimos 15 minutos has entendido o qué has oído, pero si te vas con él tendrás suerte si solo te mata. El rostro de Jin se volvió hacia él, evidentemente sorprendido de que se dirigiera a él en esas circunstancias alguien que no le conocía. Es del futuro, Jin, continuó Ichigo. De repente tuvo la atención de todos los presentes en el campo de batalla, ya que una serie de preguntas fueron respondidas de repente. Ambos lo somos. El Ogyoku nos trajo de vuelta desde el momento en que murió hasta el momento en que lo recogió por primera vez. Tu plan funcionó, Jin. Tocaste su espada antes de que pudiera hipnotizarte. Apuñalaste a Shinzo a través de su corazón. Tu Bankai se convirtió en polvo, y los ojos de Jin se abrieron de par en par, mientras Ichigo revelaba conocimiento sobre su espada que él no podía conocer, y dejó una astilla en su corazón, y tu veneno lo disolvió de adentro hacia afuera. No lo mató. Usó el Ogyoku para regenerarse, y luego te apuñaló donde estabas. Ichigo se quedaba sin palabras, buscando cualquier cosa que pudiera decir para convencer al hombre de que evitara su próxima muerte, y Matsumoto había ido a por ti aunque estaba malherida. Tú estabas muerto cuando nos fuimos, y ella se estaba muriendo. Era un buen plan, pero no tiene ninguna posibilidad ahora que Aizen sabe que viene. La tercera división nunca se recuperó de perderte, Jin, y nunca dejó de quererte. Sal de ahí. Y con eso, las fuerzas de Ichigo finalmente se agotaron. Cayó de rodillas, con la sangre brotando repentinamente de donde había sido tallado, al agotarse las reservas de energía extraídas de lo más profundo de su alma. Casi distraídamente, Yamamoto recogió el Aori del capitán de la primera división de donde había salido volando cuando soltó su espada, y se arrodilló para presionarlo contra el estómago de Ichigo para intentar mantener su sangre, la poca que le quedaba al chico, dentro de su cuerpo. La mayor parte de su atención, y la de todos los demás en la colina Sokyoku, se centraba en el hombre de pelo plateado que se había elevado a mitad de camino hacia el agujero en el cielo. Los ojos de Jin seguían abiertos de par en par. Parpadeó una vez. Bueno, mierda. Sacó su espada. Supongo que eso es todo, entonces. Dispara a matar, Shinzou. Su espada se liberó y disparó su energía espiritual hasta que fue casi doloroso mirarlo, y se bajó de la roca al aire. Apuñaló la barrera de luz, canalizando toda la energía que le rodeaba en su espada, hasta que el círculo de luz plateada creció, y empujó, y forzó el oro desde el interior. Cuando fue lo suficientemente grande, Jin se zambulló a través de él, y salió disparado por el aire mientras el portal se cerraba tras él, dejando solo una roca desnuda en un haz de luz dorada vacía para que él menos la llevara. Aterrizó suavemente en el suelo. En un solo paso, Matsumoto Rajiku estaba en sus brazos. Dos más, y las espadas de Isagi Shue y Tetsusaemon Iba estaban en las venas de su garganta. Los ignoró y murmuró en voz baja a la mujer que abrazaba. Lo siento, Ranjiku. Idiota. Ella sacudió la cabeza, con la cara apretada contra su hombro y lágrimas en los ojos. Idiota. Supongo que, después de todo, podremos jugar a ser prisioneros, ¿eh? Miró hacia arriba, donde Aizen y Tosen todavía montaban sus rocas en el cielo. Hasta luego, Taicho. Habrías sido el subordinado perfecto, Jin, si no fueras una serpiente traicionera, dijo Aizen con desprecio desde lo alto del cielo. Estaba casi en el desgarro del cielo cuando su atención fue atraída por tres figuras concretas de un grupo que corría por la escalera de la colina, figuras aterradas por la reciente y abrupta desaparición del Reiatsu de su amigo, Kurosaki-kun. Ichigo. Kurosaki. Aceleraron y corrieron al lado de Ichigo, desplazando al Soutaicho sin darse cuenta ni importarle su rango.
Aizen sonrió al escuchar el grito frenético de Orihime al no poder curarlo. Sado Yasutora, dijo, atrayendo la atención de todos hacia él mientras se detenía en la entrada de la garganta, Ishida Uryu. Inoue Orihime. ¿Quién es? Preguntó el Kinki. Me dijiste antes, dijo Aizen, que conocías mi debilidad y que no perderías contra mí. Si sobrevives, Kurosaki Ichigo, recuerda. Tú también tienes debilidades. Reúnelas a tu alrededor y manténlas cerca. Y yo conozco todos sus nombres. Con eso, él y Tosen se dieron la vuelta y entraron en la garganta, dejando la sociedad de almas para siempre y entrando en un mundo nuevo y valiente. XXXX. El tiempo se detuvo para Ichigo mientras procesaba la amenaza de Aizen. Eso era nuevo. Él estaría apuntando a la gente solo por su asociación con Ichigo, Y. Aizen había dicho una vez que lo había estado vigilando desde antes de que naciera. Presumiblemente, Aizen había sabido que su padre era un Shinigami y por eso había seguido la pista de Ishin y su familia, sus hermanas. Chad. Podía sentir que se desvanecía rápidamente, y sabía que se había forzado demasiado, que debería haber caído hace tiempo, y que no le quedaba nada. Y Chad siempre había estado a su espalda, había jurado proteger siempre lo que Ichigo quería proteger. Estoy aquí, Ichigo. Chad, dile a mi padre, a mis hermanas, y su voz era débil, y su visión se estaba apagando, y su lengua tanteaba las palabras. Díselo tú mismo, Ichigo. Vas a estar bien. No hables, y ahora pensaban que estaba haciendo un discurso dramático en el lecho de muerte, y a la mierda, y encontró la fuerza. Mi padre es un Shinigami. Dile lo que ha pasado, dile que Aizen irá a por ellos. Dile que ponga a mis hermanas a salvo, y su mano, de alguna manera, agarraba, no a Chad, porque ya sabía entonces que no podía, sino la moneda en una cuerda que se había caído del Shinyakuso prestado. Por favor, susurró. Por favor, Chad, recuerda nuestra promesa, manténla como siempre, nunca querré proteger nada más que a ellos, lo haré, Ichigo. Y escuchó la promesa, y supo que Chad entendía lo que no tenía fuerzas para decir, y finalmente se dejó llevar. Su mano cayó. Su visión se volvió negra. Kurosaki-kun. Ichigo. XXXX. Byakuya y Soifon habían sido reanimados fácilmente por la cuarta división, mientras que Aizen y Tosen seguían subiendo al cielo, dejando a Kyoraku e Ichigo como los únicos heridos, y a Ichigo como el único en estado crítico. Ana, al llegar en su shika y con forma de manta, fue informada por su tercer asiento de que el primer sanador que tocó al Ryoka se había quemado los dedos hasta los huesos al intentar tomarle el pulso, y pudo comprobar por sí misma que no tenía rastro de Reiatsu. No había nada que pudiera hacer. Se mantuvo a una distancia respetuosa con el resto de los Shinigami, incluyendo al Soutaicho y a todos los capitanes y asistentes de los capitanes en el campo de batalla, mientras el joven se despedía. Su última revelación hizo que todos abrieran los ojos. ¿Es el hijo de un exiliado? Le preguntó a Ukitake, que estaba a su lado. Un desertor, probablemente. Shiba Ishin. Tiene que serlo. El parecido con su primo es asombroso. Hizo una pausa y luego dijo. Me desperté cuando el Bankai de Yamamoto Dono nos atacaba. Nos estaba protegiendo con su cuerpo. Por un momento, pensé que era Kaien. Cerca, Yoruichi inclinó la cabeza, sujetando el hombro de Kukaku mientras ella y Gaju lo observaban en silencio. Dejadme pasar. Dijo Rukia mientras se abría paso entre la multitud, después de haber corrido hacia la escalera de la colina después de que los capitanes asistentes hubieran retrocedido. Se detuvo junto a su hermano al frente de los Shinigami reunidos, observando la escena. No. La mano de Ichigo cayó. Ichigo. Gritó, corriendo a su lado, junto a la chica que también había gritado su nombre. Maldita sea, Ichigo, no lo hagas. No te atrevas a morir intentando salvarme, gritó, golpeando su pecho desnudo antes de apartarse con un grito. Buscó algo, cualquier cosa que se le ocurriera para que él se aferrara a la vida. Algo por lo que se clavaría una espada en el corazón. Tu familia te necesita, Ichigo. Tus hermanas necesitan que las protejas. Maldita sea, Ichigo, despierta. De alguna manera, eso obtuvo una respuesta. Sus ojos se abrieron, y eran extraños, una mezcla de negro y ámbar y un dorado que Rukia no pudo reconocer, pero que Byakuya podría haber reconocido si hubiera estado lo suficientemente cerca para verlo. Proteger. ¿Sí? Karin y Yusu, Ichigo, necesitan que las protejas, tienes que seguir vivo, no te atrevas a cerrar los ojos otra vez. Protegerlos. Volvió su rostro hacia Orihime, arrodillada a su lado. Levantó su mano izquierda hacia su cara, casi acariciándola pero sin llegar a tocarla, sin llegar a quemarla.
Su dedo índice tocó la estrella azul de 6 puntas en su cabello. Kurosaki-kun. Yo, rechazo. Orihime se convulsionó, una aura dorada brillante se formó a su alrededor y fluyó desde su horquilla por el brazo de Ichigo hasta su cuerpo. Cuando se cubrió por completo de una piel dorada, su mano cayó, y Orihime se desplomó a su lado, inconsciente. Ichigo gritó. Siguió gritando mientras el resplandor corría hacia su espada, canalizándose en la cadena que aún estaba envuelta en su brazo derecho. A medida que el rechazo continuaba bajando por la cadena, los eslabones desaparecían detrás de ella, hasta que la luz dorada quedó completamente encajada dentro de la espada que seguía agarrada con fuerza en su mano derecha. De repente, se oyeron dos voces gritando, y la espada crecía, se retorcía y cambiaba, hasta que se convirtió en un joven arrodillado, con la cabeza echada hacia atrás y una mano sujeta con fuerza dentro de la de Ichigo. Tenía el pelo blanco y un cuerno negro que surgía de una máscara destrozada en su cabeza, y llevaba una túnica blanca adornada con pieles negras. Los gritos cesaron, e Ichigo volvió a quedarse quieto y en silencio. El recién llegado le miró, con los ojos desorbitados. No. ¡No! Giró la cabeza, observando toda la situación de un vistazo. Orihime inconsciente. Rukia, Chade y Shida a escasos metros e inútiles, un grupo de Shinigami observando desde más lejos. En un instante estaba junto a Uno Ana, agarrando su brazo. En el siguiente, ambos estaban al lado de Ichigo, y mientras Ichigo gritaba tiró a Uno Ana al lado de ambos y agarró la mano de Ichigo una vez más. Ayúdenlo. No puedo sentir su Reiatsu, si se puede. Se dio cuenta de que tenía razón. Ahora estaba allí, donde no había estado antes, pero bajo, tan bajo que casi no había diferencia. Estaba casi muerto. Pero la mayoría de los muertos estaban ligeramente vivos, y ella era la mejor sanadora que la sociedad de almas había visto jamás. Se puso manos a la obra, dando órdenes a los miembros de la cuarta división que aún se encontraban en la zona e iniciando un aluvión de actividad a su alrededor, mientras Ishida llevaba a Orihime para que fuera revisada por Anataro. Después de observar en silencio durante unos minutos, Chade y Rukia se dirigieron a donde estaba Yoruichi con Kukaku, Ganju y los capitanes reunidos. Yoruichi-san. Necesito ir a casa. Lo he oído. Estaré contigo. Kisuke puede mantener a su familia a salvo. Capitán comandante, podemos usar. Se detuvo cuando el joven que aún sostenía la mano de Ichigo gritó una vez más, y se dividió en dos adolescentes. Uno era un joven de pelo oscuro que, salvo por el color del pelo, el color de los ojos, la túnica y la máscara, era el doble del chico original. El otro parecía como si alguien hubiera tomado una fotografía antigua de Ichigo y luego hubiera animado el negativo. Era blanco puro, excepto por el interior de su túnica, sus labios y sus ojos. Su pelo blanco, sin embargo, era mucho más largo que la melena de Ichigo, que le llegaba hasta los hombros. Ambos adolescentes llevaban túnicas acampanadas, una de color negro y otra blanca, y ambos llevaban daitos. En una imagen de espejo, jadeaban mientras se agarraban el pecho, se arrodillaban y agarraban las manos de Ichigo. El chico oscuro a la derecha y el claro a la izquierda. ¿Qué se ha hecho ese chico? Se acercó a donde yacían, seguida por Soifon y Chad. Uno Ana acababa de sentarse, limpiándose la frente tras su tercera gran curación del día. ¿Cómo está, Uno Ana-san? El sanador la miró. Está lo suficientemente estabilizado como para ser trasladado. Se está preparando una sala para operar en la cuarta división mientras hablamos. Podemos repararlo físicamente, y podemos restaurar su Reiatsu, pero cuando el cuerpo está tan dañado nada es seguro. Sin embargo, mientras él mismo no renuncie a vivir, creo que podrá recuperarse. Si lo que hemos visto hoy es típico, dijo Yamamoto, acercándose por detrás de ellos, no creo que debamos preocuparnos. El bastardo es demasiado testarudo para morir, dijo el albino, hablando en tonos inquietantes y con eco. Será mejor que se despierte pronto, o lo mataré yo mismo. ¿Y tú quién eres, chico? Preguntó Byakuya, mientras él, Rukia, Ukitake y los Shivas se unían al grupo que rodeaba el cadáver. Ya te lo he dicho, y el chico levantó la vista, mostrando unos ojos de color amarillo hueco, no tengo nombre. Los ojos de Byakuya se entrecerraron. Tú eres la criatura que se apoderó del cuerpo de Kurosaki Ichigo cuando estábamos luchando. Estaba perdiendo. Era patético. Te estaba pateando el culo antes de que él se metiera. Si necesitas algo para llamarlo, usa Tensa Sangetsu, dijo el chico que estaba al otro lado de Ichigo, mirando también a la gente que los rodeaba. ¿Y tú, joven? ¿Cómo te llamas? Preguntó Ukitake, mirándolo. El chico sonrió. Tensa Sangetsu.
De repente, se estremeció y envejeció rápidamente hasta convertirse en una versión más vieja de sí mismo, con gafas de sol y una capa hecha jirones. El atuendo de su compañero cambió a una versión blanca del Shyakuso del Shinigami, y su pelo se acortó para coincidir con el corte desaliñado de Ichigo. Las espadas de ambos cambiaron a cuchillas gigantes, una negra y otra blanca. En el cuerpo de Ichigo, los restos de su abrigo Bankai desaparecieron. O Sangetsu, según sea el caso. Yoruichi, y señaló con la cabeza a la mujer que le había visto esta misma mañana en la caverna subterránea, me alegro de volver a verte. ¿Qué se ha hecho, viejo? Lo que necesitaba, para proteger a los que ama. Uno Ana-san, ¿dónde podemos llevarlo? Señaló a la mantarraya que descendía desde donde había estado flotando sobre el campo, y el hombre y el niño levantaron a Ichigo y lo llevaron a sus fauces abiertas. Antes de unirse a ellos, se volvió hacia Yamamoto. Soutaicho, nunca había visto a ese joven antes de que destruyera el puesto de Sokyoku esta tarde. Habría apostado mi vida por ello, dijo Uno Ana, hasta que lo curé. No es la primera vez. Por los rastros de mi Reiyatsu, fue quizá hace 10 semanas. Desde luego, no más de 3 meses. Yamamoto asintió, mirando al trío de forma contemplativa. Es bueno tener una confirmación independiente de sus palabras. El chico dice ser del futuro. Los ojos de Chad se abrieron de par en par. Ichigo. Hoy hemos luchado antes, capitán comandante, declaró Byakuya, y no mostró ni de lejos el poder que acaba de mostrar. Soifon inclinó la cabeza, con el flequillo ensombreciendo sus ojos. ¿Cuántos años habrán pasado, entonces, para que crezca tanto? ¿Cuánto tiempo durará esta nueva guerra? Pidamos. Dijo Yoruichi alegremente. Le gritó a la manta donde descansaba en el suelo esperando a su dueña. Ei Sangetsu. El chico dijo que era del futuro. ¿A qué distancia? Noviembre. Soifon y Byakuya se atragantaron. Me encanta ese chico. Yoruichi se rió. Miró al capitán de la sexta división. No te sorprendas tanto, Byakuya-do. Le quitaste los poderes a Rukia. El mes pasado consiguió sus propios poderes y logró el Shikai. Esta mañana, Bankai. Extrapola la curva de crecimiento. Le revolvió el pelo mientras pasaba por delante. Oye, Uno Ana, ¿puedes curar mi mano? Uno Ana tocó la quemadura, con la huella de la mano de Ichigo fácilmente reconocible, y las marcas de los dedos que nadie había podido ver que adquiría se desvanecieron y desaparecieron. Sin mediar palabra, Yamamoto y Rukia extendieron sus manos para recibir el mismo tratamiento. Yoruichi se volvió hacia Chad, todavía sonriendo. Vamos, chico. Ichigo estará bien. Uno Ana es el mejor que hay. Yamamoto Soutaicho, ¿podemos usar la puerta principal del Senkaimon? Perdóname, Yoruichi-san, pero me gustaría acompañarte, dijo Ukitake, viniendo a unirse a ellos. Será bueno ver a Isin de nuevo. ¿Lo conoces, Taicho-san? Preguntó Chad con desconcierto, todavía un poco sorprendido de que el médico bobo que lo había remendado varias veces fuera un Shinigami. Fue el capitán de la séptima división durante unas décadas, hasta que fue ascendido a la Guardia Real hace unos 50 años. Hace 20 años, recibimos la noticia de que había desertado durante una misión en el mundo humano. Conoció a alguien que consideraba que valía la pena solo por la oportunidad, y acudió a Kisuke para que le diera un gigai de poder el primer día, dijo Yoruichi, sonriendo con tristeza. Tomaron su nombre cuando se casaron. Kurosaki Masaki era una mujer increíble. Habría estado muy orgullosa de Ichigo. ¿Te importa si te acompañamos? Preguntó una voz desde detrás de ellos. Ukitake se volvió, con una sonrisa en la cara. Shunsui. ¿Deberías estar levantado? Minanao-chan me arregló. Menos mal que el chico no llevaba nada de blanco, ¿no? Detrás de él, Ise se subió las gafas y murmuró que la cuarta división había hecho la mayor parte del trabajo, con un ligero rubor en su rostro. Y que el color que has llamado no era negro, coincidió Ukitake. Kyoraku miró más allá de Ukitake hacia Chad, inclinando su sombrero hacia atrás. ¿Así que ese es el tipo? Chad recordó la primera vez que se habían encontrado, cuando le había dicho a Kyoraku que estaba arriesgando su vida por Rukia porque Ichigo estaba tratando de salvarla. Asintió en silencio. Kyoraku le dirigió una mirada escrutadora, que hizo que Chad recordara lo peligroso que podía ser aquel hombre tan tranquilo. Finalmente, asintió con la cabeza y volvió a inclinar el sombrero hacia adelante para ocultar sus ojos. Parece que vale la pena. Me alegro. ¿Nos vamos? Yo también voy, Yoruichi-sama. Soifon había visto cómo le arrancaban la garganta a su mentora apenas unos minutos después de que se reconciliaran, y aún no estaba dispuesta a perderla de vista.
Yoruichi asintió y los 6 se alejaron. Chad sería escoltado al mundo de los vivos con una guardia de honor formada por un teniente y 4 Shinigami de clase capitán, y la familia de Ichigo pronto estaría a salvo. Mientras Unohana saltaba a la cima de su manta rayo, Yamamoto se acercó al traidor frustrado. Jin y Matsumoto estaban juntos, el brazo de él alrededor del hombro de ella y el de ella alrededor de su cintura, mientras ellos y sus guardias observaban los diversos dramas que se desarrollaban ante ellos. Isagi y Tetsusaemon habían empezado a sentirse estúpidos sosteniendo sus espadas en el cuello de Jin cuando este no hacía nada más amenazador que manosear a su novia, y ahora se limitaban a estar a su espalda con sus espadas desenvainadas. Todos se enderezaron al acercarse el capitán comandante. Jin. Yamamoto Soutaicho. Su sonrisa había vuelto, y sus ojos volvían a ser solo rendijas bajo los párpados. Serás retenido en el bloque de detención de la primera división. Será mejor que tengas una buena explicación para esto, jovencito. Danos la verdad de tus antecedentes y tus intenciones. Si ocultas algo, lo sabremos cuando comparemos tu historia con la de los Ryoka. Coopera y tu castigo será menor. Jin se limitó a seguir sonriéndole. Lo quiero muerto, llama Hiei. Haré lo que pueda para que puedas matarlo. Hizo una pausa. O mejor dicho, para que el chico pueda matarlo. Da un poco de miedo, ¿no? Es solo un adolescente, si no recuerdo mal. ¿Cómo debe haber sido el futuro para crearle? Espero que nunca lo sepamos, murmuró Matsumoto, apartándose de él mientras los otros 2 vicecapitanes se acercaban y agarraban los brazos de Jin. Sonrió por encima del hombro a Isagi. Carrera a la primera división. Y en un abrir y cerrar de ojos se marchó, dejando a Shuei e iba maldiciendo y lanzando destellos tras él. Tras una breve pausa, Matsumoto se atrevió a cuestionar a su máximo superior. ¿Qué pasará con él, Yamamoto Soutaicho? Aunque frunció ligeramente el ceño ante su temeridad, el día había sido lo suficientemente largo como para que Yamamoto lo dejara pasar. Revisaremos sus acciones hasta este punto. Como mínimo, ha ayudado a la traición. El testimonio de Kurosaki, si se confirma, pesará a su favor, pero sigue siendo la palabra de un Ryoka sobre un acontecimiento que nunca se ha producido. La central, no, estaban muertos, y no tendría que preocuparse por ellos durante algún tiempo, ¿verdad? Por el momento estaban bajo la ley marcial. Él estaba al mando. Había sido un día muy largo, para que él hubiera olvidado eso. Pero su gente estaba viva. Todos estaban vivos, a pesar de que había visto a 5 de los suyos muertos ante sus ojos. Sintió que cada uno de sus años le pesaba en ese momento. No importa. Si no han matado a nadie, si no participó activamente en el asesinato de la Central 46, y si nos da la información que necesitamos, entonces puedo ser indulgente. Hay formas de ver los recuerdos, si la persona con la memoria tiene un reiatsu lo suficientemente fuerte. Ambos califican. Si lo que dijo el chico es cierto, parece que necesitaremos a Jin con el tercero muy pronto. Gracias, capitán comandante. Al otro lado de la meseta, Rukia se inclinó, su hermano esperaba a unos pasos. En los últimos minutos se habían dado varias explicaciones importantes. He dicho que está bien. Dijo Kukaku, golpeando a Rukia en la cabeza. La joven la miró fijamente, con los ojos muy abiertos. Ukitake me lo contó todo, dijo, dándose la vuelta y alejándose unos pasos. No fue tu culpa. Pero te has estado torturando todo este tiempo. Así que decidí hace tiempo que si te disculpabas, te perdonaría. Entonces, la manca miró por encima del hombro a Rukia y dijo, además, parece que, de no ser por ti, mis primos pequeños habrían muerto. Si te hace sentir mejor, considera la deuda saldada. Rukia sonrió, con lágrimas en los ojos. Gracias, Kukaku Dono. Y no me llames así. Y todos ellos caminarían juntos hacia el futuro.